jornada de la Nueva Acción Universitaria. Yo soy Martina y voy a estar presentando esta actividad. Como Nueva Acción Universitaria y estudiantes universitarios progresistas nos enfrentamos a un escenario complejo, en donde el horizonte político que hemos tenido se ha vuelto cada vez más difuso en contraste con otros momentos políticos que hemos tenido como movimiento, tanto desde el punto de vista de las políticas públicas que promovemos, como también nuestro horizonte ideológico en sí mismo. El año 2011, si alguien le preguntaba a un estudiante militante de la Nueva Acción Universitaria cuál es la universidad en la que soñaba, la respuesta habría sido tal vez simple, pero de todas maneras era clara. Una universidad en la que todos pueden estudiar gratis, donde la educación pública sea de calidad y efectivamente le dé oportunidades de surgir y donde los estudiantes no tengan que sacrificar su futuro y endeudarse para tener una oportunidad de estudiar y la educación de calidad sea efectivamente un derecho. En 2018, si alguien le hacía la misma pregunta a un estudiante del NAU, la respuesta también era clara. Una universidad donde no se toleren conductas abusivas y machistas por parte de los docentes, que tenga una preocupación por perspectiva de género en la revisión de los programas de curso y lecturas, y una universidad donde no se toleren discursos machistas y actitudes violentas. En este sentido, como movimiento estudiantil y en particular Nueva Acción Universitaria, no hemos tenido hitos significativos que hayan dotado de significancia en nuestro horizonte político, desde el 2011 y el 2018. Hoy por hoy, si bien todavía falta mucho por avanzar, muchas de las banderas por las que históricamente hemos abogado han tenido un avance significativo en la agenda política de diversos gobiernos. La instalación de políticas públicas como la gratuidad parcial en educación superior, la entrada en vigencia de la ley sobre acoso sexual, violencia y discriminación de género en la educación superior y las diversas reformas a las pruebas de admisión al sistema de educación superior, entre muchas otras, son prueba clara de lo anterior. Esto ciertamente nos ha dejado un momento político en donde es esencial replantear nuestros horizontes, definir nuevos rumbos y resignificar nuestros relatos como movimientos y progresismo estudiantil. En este sentido, hemos invitado a diversos actores relevantes del progresismo en nuestro país, quienes esperamos nos puedan compartir sus reflexiones sobre el futuro del progresismo, el replanteamiento de nuestros rumbos, nuestras perspectivas en materia educacional y el rol público que podríamos tener como estudiantes de educación superior a nivel nacional. Hoy día nos va a acompañar para moderar Patricio Mella, fue coordinador general de la Federación de Estudiantes 2022, coordinador político de la Nueva Acción Universitaria por el periodo 2023 y jefe de campaña de la NAU en la elección 2023. Te invito a pasar adelante. El primero de nuestros invitados es Francisco Vidal Salinas, ministro de Estado del presidente Ricardo Lagos en las carteras de Interior y Secretaría General de Gobierno, este último entre 2003 y 2005, y el primer gobierno de Michelle Bachelet, nuevamente Secretaría General y Defensa Nacional entre 2007 y 2009 y 2009 y 2010, respectivamente. Actualmente preside el directorio del Canal Nacional de Televisión y es militante del Partido por la Democracia. Le invitamos a pasar. Paulina O'Donnell, abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Público en la misma casa de estudios. Se desarrolló como docente universitaria, militante del Partido Socialista de Chile desde 1979 y actualmente se desempeña como presidenta de la misma colectividad. En 2015 fue nombrada subsecretaria para las Fuerzas Armadas por la presidenta Michelle Bachelet en su segundo gobierno. En la actualidad es senadora de la República por el Maule y recientemente asumió como vicepresidenta de la Internacional Socialista. Por último, pero no menos importante, Diego Vela, ingeniero comercial con máster en Economía en la Universidad Católica y Sociología Política en el ESPI. Durante la universidad, Diego fue coordinador general de la Nueva Acción Universitaria en 2011 y presidente del CAE de la Universidad Católica en 2010. Presidente de UCO la NAU en 2013, luego fue miembro del Directorio de Educación 2020 hasta 2017 y director ejecutivo de América Solidaria en Haití del 2015 al 2019. Entre 2007 y 2019 fue jefe de gabinete del senador Juan Ignacio Latorre por Revolución Democrática. En 2020 fue director ejecutivo del Centro de Pensamiento Rumbo Colectivo. Ya en 2022 fue jefe de gabinete del ministro Giorgio Jackson en las carteras de Express y Desarrollo Social. Y en 2023, y a la actualidad, asumió como presidente de Revolución Democrática. Te invitamos a votar adelante.
También recordarles que en nuestro Instagram en las historias dejamos una cantidad de preguntas para que puedan poner sus preguntas a nuestros invitados y luego seleccionaremos de acuerdo al tiempo una o dos y se las preguntaremos. Eso, ojalá disfruten mucho el conversatorio. Muchas gracias por el privilegio de poder estar acá. Como mencionaba Martina, mi nombre es Patricio Mella. Ya tengo un poco de rodaje dentro de la educación universitaria, porque no sé que llevo 5 años en esto, toda mi vida universitaria prácticamente. Y creo que lo lindo de estos espacios es poder conversar, es poder reflexionar y poder darle una vuelta también a qué es lo que hacemos en el día a día. Porque no es solamente una cuestión de hacer, entendemos mucho a la acción, es parte de nuestro nombre, por supuesto. Pero el dotarla de una reflexión profunda es lo que le da un valor y lo que nos distingue también a lo largo de estos años. Pero no hablar tanto yo. Vamos a partir con un primer tema que va relacionado con la esfera nacional de la política y el panorama actual. Con la llegada de un gobierno progresista hemos evidenciado una importante reorganización de las fuerzas políticas en comparación al periodo presidencial anterior, más aún tras los procesos constitucionales de los últimos 2 años. Así surge el desafío de mantener la estabilidad de las alianzas progresistas y de trabajar en comunidad por el país. Por eso les pregunto a nuestros invitados, ahí puede partir quien quiera, por supuesto, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos a la interna del oficialismo hoy en día? ¿Puedo provocarte? Primero agradecerle a, se llamó Diego Zapata, te dije al tiro que sí, porque estas instancias son fundamentales, particularmente con la generación de ustedes. Todo lo que yo voy a decir es en tanto militante del PPD. Nada de lo que yo voy a decir es en tanto presidente del directorio de Televisión Nacional. ¿Clarísimo? Claro. Ante tu pregunta, voy a ser súper franco. Si la elección fuera este domingo, la presidencia la tiene Mateo, Mateo. Partamos por ahí. O sea, en las correlaciones de fuerzas culturales y políticas hoy día, si la elección es este domingo, la derecha vuelve a la derecha. Segundo, no es golpe de derecha. Es la derecha presionada por más a la derecha, los republicanos. Como son estudiantes universitarios, les sugiero que vean el programa de CAS en primera vuelta, de hace 2 años atrás. Tiene muchas cosas de mi ley, para que ustedes sepan. Está escrito. Se acaba el Ministerio de la Mujer, se acaba el Instituto de Derechos Humanos, se acaba el lenguaje a lo que acaba de hacer mi ley en Argentina, que partió con defensa. Esta es una derecha que está muy enrabiada porque creyó que marcaba la línea el 17 de diciembre, después de habernos sacado la cresta el 4 de septiembre con el 62% del rechazo. Y esta derecha no es una derecha liberal, no. Es la derecha más dura de los últimos post-Pinochet. Es la derecha que tuvo incluso la sinceridad, aunque se le dio cuenta, de que la campaña a favor tradujo todo lo que siente. La eliminación del impuesto territorial, la devolución tributaria del gasto de salud y educación, sabiendo que los que pagamos impuestos a la renta en Chile somos solo el 25%. Colocando en riesgo las memorias históricas de Estado, porque querían revisar el informe RETI y la Comisión Baños. Esa derecha. ¿Vamos? Y esa derecha no es solo la expresión política de la derecha. Es la derecha económica, los grupos económicos, la CPC, la Confederación de la Revolución Comercio, sus 6 ramas, es el mundo cultural, es el mundo intelectual, es el mundo universitario de derecha,
la derecha tiene una especie de cuartel general de reserva. Son los ya, el cargo de me da lo mismo. Son como la Patriz de Umumba, pero de la derecha. La San Sebastián, la Universidad del Desarrollo, menos la Adolfo Ibáñez, la Universidad de los Andes, la Autónoma. Hagan un ejercicio, aquí hay alumnos de periodismo, yo estoy profe de periodista, entonces vean dónde está el gabinete de Piñera, dónde está trabajando el gabinete de Piñera. Véanlo. Entonces, esa es la derecha que debemos hacer. Con una correlación de fuerzas favorable. Acuérdense lo que nos pasó el 7 de mayo, cuando elegimos los 50 convencionales. 35% los republicanos. Bueno, pero no quiero marcarlo porque ahí no hay para la historia que no me gusta. Pero bien, ese es el desafío. Frente al desafío de ese tamaño, ¿cuáles son las tres condiciones? Esto lo podemos revertir en octubre de este año, en las elecciones municipales y regionales. Ya les adelanto que todo el poder comunicacional de la derecha va a estar al servicio del que ha ganado. ¿Sabes por qué? Porque su piso de comparación es muy bajo. Se eligen 16 gobernadores regionales, la derecha tiene uno, de Lugo. ¿Cómo crees que va a ser 4 más? De 345 alcaldes, la derecha logró solo 87, cuando lo habitual era 140, 145. La posibilidad la tenemos, primera condición, aquí hay dos presidentes de partido, la unidad. Tenemos que tener un solo candidato o candidata en las 345 comunas y en las 16 gobiernos regionales. ¿Contra qué choca eso? ¿Qué es legítimo? Con la búsqueda de identidad. Yo le decía a mi partido el otro día en el Consejo Nacional, le decía el jefe de los negociaciones, oye, que decía una cantidad de leyes, ¿cómo tenemos que mantener los 84 alcaldes, 202 concejales? Yo le dije, delante de los compañeros, oye, ¿qué preferís todo? ¿Tengamos 84 alcaldes y la materia y la derecha en la moneda, o que tengamos 22 alcaldes y nosotros tenemos la moneda? Esa es la contradicción. La búsqueda de la identidad, obvio, la pluralidad, obvio, pero en estas situaciones límite, que sabemos lo que va a hacer la derecha. Lo pusieron por escrito. La unidad es fundamental. Claro que se nos va a ir compadre por la izquierda, el compadre Corea del Norte, Arte, hay unos trotskistas que sacan 30.000 votos en todo Chile, PRT, ¿está bien? Esos son ingobernables. ¿No? Pero aquí está bien. Buen paso lo del Frente Amplio. Y decía, como que eran 14 cuando se formaron. Ahora son 3. Puede que sean 3 tendencias, pero un solo partido. Imagina la tendencia que tengo un doctorado. Lo mismo yo vengo hinchando desde el 92. Yo fui socialista, que me dejé las dos cosas, el 92, tema del PRD. Díganse, así como el Frente Amplio, uno solo es fundamental, es lo que yo llamo el socialismo democrático, socialistas, PPD, radicales, liberales, es obvio. Una sola fuerza. Bueno, primera condición, aquí está, unidad. Segunda condición, gobierno. En 2 dimensiones, gestión y programa legislativo político. En gestión, estamos llenos de energías renovables, estamos llenos de autogol. Ahora se entiende, la generación del Frente Amplio pasó de una fundación o de la universidad a ser jefe de gabinete de ministros. No les voy a pedir pegas a gordo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Miren, yo lo que haría, yo no voy a publicar política de la manera por razones obvias, pero yo haría una revisión general a propósito de los segundos 2 años de la gestión de delegados presidenciales, delegados provinciales, seremi. Yo conozco casos que usted metido en esto,
No es posible que haya un Ceremi de Agricultura en la región de Atacama que se demore 4 meses en ser reemplazado. Un Ceremi de Educación en el Maule, 5 meses. Un Ceremi de Energía en la Araucanía, 8 meses. Hablé con tu ministro cuando era ministro, Jackson, en mi casa. Yo sabía que había 5 Ceremis mal evaluados. Y le pregunté a Jackson, oye, ¿y qué estáis esperando? Es que no puedo. ¿Cómo que no puedo? Porque el partido A y la tendencia Z. A la cresta, partido A y tendencia Z. Tuve 8 años en la moneda. Garrón y zanahoria por lo demás. Gestión. Tercero, volver a lo que ustedes representaron tan bien, me refiero frente a nuestro anquilosamiento de 20 años en la moneda, para la situación. Me encantó cuando el presidente dijo en su campaña: ningún compadre que llegue al gobierno en materia de confianza, jefes de gabinete, asesores, nadie puede ganar más de 4 millones de pesos brutos. Y lo considero mucho. Voy a explicar por qué. Bueno, yo me informo que hay 64 excepciones a esa norma. ¿Y ustedes saben quién gana en Chile 4 millones para arriba? El 1,5% de todos los chilenos que trabajan. ¿Saben ustedes cuántos chilenos ganan más de 1 millón de pesos? El 20%. ¿Saben ustedes cuánto ganan los chilenos de más de 3 millones de pesos? El 2,2%. O sea, llegar a la moneda que es el parte del 1% más rico. Entonces hay que volver a esas ganas, a esa cosa de que se llega al gobierno a trabajar por la mayoría. Entre otras cosas, porque mi experiencia, 8 años en la moneda, el viejo Marx tiene razón, pues. Las condiciones materiales de existencia, si no hay una conciencia firme, las condiciones materiales de existencia cambian la conducta. Entonces hay que volver a ese ímpetu. Se va a hacer un trabajo político. Durante 8 años yo perdí en el gabinete, con los presidentes que trabajé, una tesis que ver. Ningún funcionario de confianza política del gobierno puede ganar un peso más que el presidente de la República. Las perdí todas. ¿Es posible que el presidente del Banco de Estado, donde Bachelet me designó 2 veces, gane 2 veces el presidente de la República? Es decir, ¿sabe cuál es el argumento? Es que el mercado. No, pues señor, usted no está aquí por el mercado. A usted no lo llevó gente. Usted es un cargo de confianza política. Lo llevó a comprarse la segunda casa en Maitecito, que es mi casa. Gestión y, ¿cómo decirlo? Mística. Mística. Yo le prohibí a mis asesores cuando eché el gobierno de sus redes: oye, cada uno con chofer y celular. Y yo lo había conocido en una micro. Ojo con eso. Y lo más, y aquí termino, lo más fundamental es el gobierno. Y nuestra agenda legislativa. Y tiene que ser una autocrítica de verdad. Nos falta en nuestras reformas estructurales sacar al pizarrón a la derecha. Hay mucho debate en el Parlamento, en Chevantero, acá sacan la derecha, en el Estado Nacional también. No, hay que colocar a la derecha contra la ciudadanía en los proyectos. Le doy un ejemplo. Va ahora la reforma del pacto fiscal, que se llama, en 2 direcciones: elusión y evasión, captura 1,8 puntos, 4.800 millones de dólares, y se está trabajando en el aumento del impuesto a la renta. 2 parlamentarios de gobierno, en el sumo de su ignorancia, pero ahí está Aedo y Yankee, ahí en el Mercurio. Ah, no, si está como la ley. Bueno, esto afecta a la clase media. Escúchenme, muchachos. Las personas que ganan en Chile más de 4 millones de pesos son 93.000 personas.
el universo de contribuyentes registrados en el servicio de impuestos internos son un poquito más de 1000. Estamos hablando menos de 1%. ¿Qué es lo que pretende? Se le explico la técnica para ir a la política. Lo que pretende este proyecto es que en los que pagamos impuestos a la renta tenemos 8 tramos. El 75% está exento porque gana menos de 800 lucas, que son 13,5 UTM. Estamos de buena hora. Los que pagamos vamos en 8 tramos. Lo que quiere Marcel es subirle al quinto, al sexto, al séptimo y al octavo tramo. Un poco. Para recaudar ni más ni menos que como 700 millones de dólares. Hay que salirle al paso porque toda la derecha está repitiendo que esto afecta a la clase media. O alguien me puede decir que 93.000 chilenos son de la clase media y el resto que sería. Miren el tema de la ilusión y evasión. Ustedes saben, ustedes saben que en los 38 países de la OCDE la norma anti-ilusión es definida a nivel administrativo. Solo 2 países a nivel de juez tributario. ¿Cuáles son los 2 países? Suiza y Chile. Suiza y Chile. Entonces hay que hacer una cadena nacional, eso me tenía ayuda. Una cadena nacional con pizarrón. A ver, muchachos, ¿vamos a subir los impuestos? Sí. ¿A quién? A los que tienen más. ¿Quiénes son? 93.000. Y consecuencia, el 99,2% de los chilenos dice no. Oye, ¿y para qué es la plata? ¿Para qué crees que es la plata? 900 millones para seguridad. 2.700 millones para prevención. 300 millones para sistema de cuidado. 300 millones para... ¿Por qué no se dice eso? Con pizarrón. Cadena nacional. Es colocar a Chalper contra los ciudadanos, no contra la Paulina. Eso hay que hacer. El segundo, nosotros tenemos que hacer, ya lo hacer. Digo 8, la Paulina me va a acompañar. La correlación de fuerza es un principio central. ¿Soy bombero? La correlación de fuerza es central. Más alguna vez, Mujica, nuestro Pedro Mujica, en una reunión que éramos como 20, Mujica, ¿no? Tupamaro, 14 años en un foso, nos dijo lo siguiente: muchas veces nosotros, por quererlo todo, no solamente no logramos nada, sino que retroceder. El famoso avanzar sin transar del 72-73, aquí en una muralla de la Alameda, firmado por Carretón hasta Miranda, y al otro lado de la otra muralla, consolidar para avanzar. Esa es una eterna dialéctica. Entonces, la reforma de la revisión, por ejemplo, hay que ver la correlación de fuerza. Si logramos eso, lo que estoy diciendo, capaz que ganemos en octubre, y ahí cambia el escenario. Punto final. Ya, ahí me dejo para la pregunta de... Paulina, no sé si te gustaría contar sobre esto, considerando también cuál sería hoy en día como el tema de la unidad que se le mencionaba por Francisco. Yo no tengo algo sabor de Pancho Vidal, ¿no? ¿Se escucha bien o algo? Ya. Igual tengo sabor. Sí. Mira, primero quiero felicitarlos, Patricio, porque están aquí, hay una concurrencia súper importante. A mí me motiva, igual que a Pancho, recibí la invitación y dije, quiero que sí. ¿Por qué? Porque creo que es súper importante para nosotros poder también dar algunas impresiones, visiones desde donde estamos. Es distinto y probablemente después Diego podrá señalarlo cuando uno
es dirigente o es una persona involucrada en la política desde sus intereses, cuando es dirigente estudiantil y después el tránsito al llegar al gobierno, y eso es parte de lo que ha señalado Pancho ahora. Evidentemente la gestión de gobierno es algo que siempre va a estar en cuestión y que se ha atribuido mucho a la juventud, a la inexperiencia de quienes hoy día están en el gobierno, y yo en eso no me gusta que se hagan esta caricatura. Creo que cuando uno está en política y debería ser, como señalaba Pancho, ojalá fuera con ese compromiso, esa mística, con la misma que uno tiene cuando está en la universidad o en el colegio luchando, y que eso permaneciera. Nosotros tenemos obligaciones hoy día desde ser partidos de gobierno que muchas veces hacen que las críticas, y es lo que uno intenta también de hacer dentro de sus partidos, que las críticas se hagan puertas adentro, que las críticas sean constructivas. No siempre resulta, porque hoy día este aparatito es terrible, porque a la gente, yo digo, le anda más rápido el dedo que el cerebro. Entonces, tuitean, escriben, dicen cosas sin meditarlas. Es la realidad que tenemos hoy día. Y por lo tanto es compleja la política porque el aparatito es reflejo, o el Twitter es reflejo de qué? De una visión personal, propia. Y lo que dice Pancho, yo hoy día hablo aquí en mi calidad de militante y no de presidente, pero esa distinción, cuando uno es presidente de un partido, cuando se es parlamentario, es difícil decir en qué calidad uno habla. Uno está hablando siempre de las calidades que tiene. Y por lo tanto, el ataque al gobierno o el ataque a un ministro, ¿sí? Si viene de los propios de uno, el frente interno, le decía yo a Mancho Vidal antes, es complejo. Entonces, cuando se habla de la unidad no es un concepto abstracto. La unidad se construye, y la unidad se construye comiéndose el saco muchas veces. Se construye con costos para nosotros como presidentes de los partidos. Muchas veces uno pone la cara por situaciones que no tendría por qué andarlas poniendo, y finalmente es porque hay un bien superior, y ese bien superior es la gobernabilidad del país, porque hoy día nosotros tenemos una derecha que es una derecha feroz, no solo acá en Chile, porque aquí copiaron del libro, by the book, está copiada la experiencia de España, está copiada la experiencia, bueno, Europa es un desastre. Ahora uno empieza a revisar Italia, escucha a los franceses que ya naturalizaron y aceptaron que Le Pen va a ser la próxima presidenta. Entonces uno dice países donde la izquierda fue fuerte, donde Mélenchon hace poco era una esperanza en toda la Francia insumisa y todo, cómo van decayendo los movimientos o los partidos nuestros que son finalmente representativos de una visión de sociedad muy distinta de la derecha, y finalmente eso es lo que está en juego, y parece que a veces olvidamos aquello y nos centramos en el interés propio, en el interés del partido propio, en cómo sacamos un titular. El partido más chico siempre tiene que decir brutalidades más grandes. Entonces el militante más chico dentro de un partido también tiene que decir las brutalidades más grandes, porque es como los perros chicos, el perro chico le gana fuerte, si no lo pisa. Pero con esta dinámica, finalmente, tenemos un tremendo complejidad para la construcción política. Y esa es la responsabilidad que nos asiste a nosotros. Y por lo tanto, el desafío de la unidad es cierto, lo necesitamos, pero la unidad hay que construirla. Y hoy día, la primera gran prueba que vamos a tener de cómo construimos unidad es en base a esta lista parlamentaria municipal de octubre. Porque todos vamos a tener que entregar y todos vamos a quedar inconformes. Y las buenas negociaciones son así. No son aquellas negociaciones donde hay un gran triunfador y en este caso 10 que van a quedar mirando para el lado. Tenemos que quedar los 11, y no los 11 tenemos que quedar inconformes. La democracia cristiana y las 10 fuerzas de gobierno, todos tenemos que quedar con alguna ñaña. Que nos quitaron algo, que me cagaron aquí. Porque esa es el ejercicio de una buena negociación, no que haya un gran triunfador y todos los otros queden enojados. ¿Por qué? Porque todos, este colectivo grande, vamos a tener que comunicar, vamos a tener que trabajar en unidad para aquello. ¿Para qué? Para que no pase lo que dice Pancho Vidal. Para que esta derecha, que está fuerte, que tiene los medios de comunicación, fíjense lo que pasa en materia municipal, cómo tenemos casos de corrupción
enormes, jamás antes vistos, y nunca en Mega ponen alcalde de la UDI, ponen alcalde se robó la plata, el agarró, todos los casos, son todos alcaldes. Si un alcalde, y los tengo también dentro de mi partido lamentablemente, involucrados en el caso, así son los tipos que le ponen alcalde socialista, no le ponen el nombre, alcalde socialista. Yo no estoy justificando la corrupción porque me parece que es lo más perverso y nefasto que puede tener una democracia. Y por lo tanto todos tenemos que ser muy críticos y exigir toda la responsabilidad. Lo que yo critico es el manejo comunicacional, donde frente a casos enormes, o lo que ha pasado con el caso de Democracia Viva, con estos dos jóvenes que ayer les cambiaron recién la cautelar, estando con cautelar ellos por un delito que su pena es bastante menor a la que pueden tener otros delitos. Aquí hablo como abogada. La prisión preventiva está fijada con ciertos criterios. Aquí los criterios no existieron, porque el ataque a la liga, haciendo yoga, arrancándose la onda, o sea, es una burla para todo el país. Esa desigualdad que se instala incluso en la justicia. Entonces, me parece que frente a esto la unidad, o sea, si no estamos unidos, y como digo, la unidad no es que nos sentemos, que nos tomamos café, que nos tomamos la foto, dedito para arriba y después que llegue escoba en la negociación. Nosotros tenemos que construir una unidad, pero esa unidad tiene un sentido final. Y ese sentido final es que mantengamos esta visión de sociedad con las diferencias que podemos tener. Porque aquí, aparte de las distintas generaciones que estamos aquí, con las distintas vivencias, porque Diego sale del movimiento estudiantil, yo soy militante del año 89, aquí no habían nacido, ninguno de los que están aquí habían nacido, porque empecé a militar bien chica, saliendo del colegio, en fin, y Pancho, que tiene una trayectoria. Tengo 70. Claro, pero aquí está lo interesante de cómo estas tres generaciones, y ustedes son los que vienen aquí a continuación, ahí, bueno, cómo todos nosotros representamos distintos momentos del país, distintas posiciones políticas, pero finalmente con un sentido único, que es que lo que nosotros llamamos el socialismo, porque finalmente todos somos derivados del socialismo, se haga realidad. Y voy a terminar señalando lo que vi ahora en España, donde también hay un escándalo de corrupción, como dirían allá, de puta madre, lamentablemente. Pero hablo yo con la gente, mi hermana se fue a vivir allá, entonces mi hermana que era profesional, que iba más o menos bien acá, me dice, no, que acá la gente gana mucho menos que en Chile. Lo que decía, ¿cómo le digo? Sí, me dice, aquí la gente no gana 3, 4, 5 millones de pesos. Ganan 2, 1,5. Bueno, pero tuvieron un buen barrio, sí, me dice, pero yo no pago el colegio, yo no pago la salud, me enfermé, me mandaron a un hospital, me dice que era mejor que la clínica Las Condes, entonces yo pago con mis impuestos, y como yo tengo hijos, a mí me descuentan por tener hijos, entonces no pago lo mismo que paga una persona sin hijos. Bueno, conclusión, mi hermano me dice, yo no puedo vivir en un país que no sea socialista. Entonces, eso quisiera yo, que la gente, que la gente de las poblaciones, de las villas, de todo Chile dijera, el socialismo es necesario porque nos da un bienestar. Este es el estado de bienestar que lo estudia, que son así como por allá arriba, no, esta es la realidad. Un estado que te exige, que no te permite eludir, que no te permite evadir los impuestos, porque finalmente la ilusión y la evasión, ¿quiénes la hacen? Los ricos, porque nosotros, ¿qué vamos a eludir? ¿Qué vamos a evadir? Los que eluden y evaden son los que tienen mucho dinero y que buscan la trampa y prefieren pagar en abogados, pagar lo que no pagan en impuestos. Esa es la verdad. Entonces, frente a eso es lo que nosotros tenemos que hacer, este ejercicio duro de trabajar en unidad. Porque de otra manera, lo que ve la gente en la disputa, la pelea y la poca solución. Y hoy día, cuando tenemos un escenario de inseguridad, que efectivamente existe, porque no es mentira, no es una sensación de inseguridad, efectivamente existe la inseguridad, no podemos negarlo, porque a todos probablemente nos han robado a alguien, a la tía, a la casa, o el auto, o la casa, en fin, existe esa sensación, existe la inseguridad, pero no puede ser que lo único que esté preocupada
la ciudadanía. Esa es la condición mínima. El Estado existe para solucionar aquello, porque la entrega de libertades que hace el ciudadano es a cambio precisamente de terminar con este estado de naturaleza del hombre, de disputa y buscar el acuerdo social. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos hoy día desde los partidos de gobierno es enorme. Y yo de verdad me preocupa, y se lo decía a Leo antes, a veces cuando leo, es verdad que las entrevistas nos sacan un pedacito y nos hacen tratar de pelear entre nosotros, porque también eso es parte del juego periodístico. Pero cuando vemos que hay proyectos que a mí me parecen muy meritorios que el Frente Amplio hoy día se reúna y pretenda construir una fuerza única, pero eso no puede ser a costa del resto, ni a costa de hacernos pelear entre nosotros. Aquí somos fuerzas políticas distintas, con orígenes distintos, con historias distintas, con diferencias incluso de edad, pero donde tenemos que tener un objetivo común. Y a mí me parece que la deficiencia que tenemos hoy día, y que es lo que tenemos que trabajar, es cómo logramos tener finalmente un fin común, que no es solo electoral, lo electoral es el medio, el fin es superior y está más allá, y esa es la gran construcción en la que nos encontramos. Y el problema que tenemos y el desafío es que estamos. Así que aquí creo que más que hablarle aquí a unos compañeros, tenemos que hablarle a los que nosotros representamos en nuestros respectivos partidos políticos, porque la responsabilidad política creo que a veces se pierde gracias al aparatito y a la rapidez de la reacción sin pensar en el efecto que eso crea. Gracias. Diego, ha sido bastante el tema del Frente Amplio, por supuesto, en una de las discusiones del momento, sobre todo si miramos los temas de unidad. Así que, ¿cuáles son tus perspectivas respecto a este proceso, a una eventual unidad del arco progresista completo y lo que se ha ido comentando? Hola, yo soy Diego, un gusto y feliz de estar acá, o sea, tremendo panelista, comparto hasta 98% de las reflexiones. Pero me quedo totalmente con esa mañana. Pero también estoy muy feliz de estar acá, o sea, para mí me tocó estar desde los inicios del NAU. Y ahí como tomar parte de las reflexiones que creo que provocan cosas y también como colaborar también a la reflexión que creo que es el espacio que nos convoca. Uno, que lo veo muy reflejado en el NAU. Nosotros cuando armamos NAU era democracia cristiana hasta diría lo que es hoy Frente Amplio. Y eso es algo que ni siquiera en el gobierno hemos logrado generar. O sea, yo hablo harto con Alberto Urraga y tenemos perspectivas de horizontes súper comunes, justamente con nuestras diferencias. Pero yo creo que una dimensión que es elemental, que es que yo creo que el NAU no solo se generó para frenar a la extrema derecha, y yo creo que es importante tener la conciencia del aporte que se ha dado en frenar a la extrema derecha y cómo me referimos a eso, sino en que se formó con un horizonte de país y de universidad que nos permitía poder construir y transformar y estar unidos frente a un objetivo común. Nosotros tomamos como referencia lo que fue la reforma universitaria del 69, y donde nos mandaron la pauta y que justo fue la introducción. Yo creo que lamentablemente, más allá de que el NAU ha estado 13 años siendo federación, o sea, dista mucho todavía de lo que logró la reforma del 69 en la universidad. Y a mí me pasa eso, o sea, como yo era muy cercano a Fernando Castillo-Lara, como tocó hablar incluso en su funeral. O sea, ahora están en un proceso eleccionario de rectoría, y yo sé que quizás estoy mal informado, pero creo que los estudiantes no tienen un rol en esa elección. Entiendo que los trabajadores no tienen ningún rol en esa elección. Creo que no es un espacio de vinculación en la deliberación. Yo trabajé en Infocap siendo docente de tenis, bueno, de tenis, también algunos cursos de matemática, pero yo creo que el Infocap, un poco lo que busca hacer es lo que fue el Departamento Universitario Obrero Campesino justamente en finales de los 60-70, que era una instancia donde la universidad entendía que su responsabilidad
era con la comunidad, era con las personas que estaban fuera de la universidad y donde trabajadores, docentes y estudiantes eran quienes generaron este espacio y trabajaron en eso. Nosotros cuando empezamos, y yo me acuerdo que yo fui el primer director del CET, que fue a buscar un poco generar eso. Yo también estoy más perdido, estoy bien fuera de la universidad, estaba también fuera del país, pero tengo entendido que espacios como ese no existen hoy en día. Y el DUO, si bien asume una función que es fundamental de una educación de calidad para chilenas y chilenos, creo que no está asumiendo ese rol que justamente tuvo en su momento, que fue de democratizar más allá de un acceso del mercado a la educación, sino democratizar las posibilidades que tienen las personas, las capacidades que tienen, entendiendo que también la generación de conocimiento donde ustedes están involucrados, una generación de conocimiento de élite, tiene que estar al servicio a la ciudadanía. Ustedes como estudiantes, donde son seres activos, no son seres pasivos meramente, pero donde también sus docentes o también todo el cuerpo académico tiene un aporte que hacerle a la sociedad más allá de quienes hoy día componen la universidad. Y eso me pasa a mí cuando tenemos la discusión a nivel de alianza de gobierno. Y yo creo que los ejemplos que ponían son súper relevantes. Yo tengo mis diferencias súper notorias, y después podemos hablar también de otras cosas. ¿Cuáles son esas diferencias? Respecto a lo que fue la concertación, respecto a lo que es el Partido Socialista, el PPD, pero yo sinceramente los considero mis aliados. Y yo creo que tenemos mucho más en común y un horizonte mucho más en común que las diferencias que hoy día se marcan. Y no las planteo solo por el desafío de frenar la extrema derecha. O sea, yo creo que el estado de bienestar, creo que es muy buen ejemplo que ha dado Elena, es un horizonte ambicioso, realista y que transforma la vida de las chilenas y los chilenos, y es algo en el cual yo creo que es un paraguas donde cabe desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana. ¿Por qué? Porque entendemos que justamente lo que tenemos que dar a las personas es seguridad, es certeza, es darle libertades de que puedan ser emancipadas sus vidas, donde ellos puedan decir justamente qué generar. Y el ejemplo de la hermana de la Paulina era, o sea, tener una salud garantizada, tener una educación garantizada. Y ahí, desde el Frente Amplio, nuestra visión es muy crítica sobre las lógicas de mercado en esos espacios, y ahí somos muy críticos de la mercantilización de eso. Y yo creo que justamente hemos logrado construir un consenso donde podemos entender que lo que necesitamos es el avance de los derechos sociales, y que yo creo que se ve muy bien reflejado en, por ejemplo, lo que buscamos en pensiones. Nosotros en pensiones hemos planteado que necesitamos solidaridad. Cuando uno observa la reforma previsional que está actualmente en discusión, nosotros partimos planteando un 6% del aumento de la cotización justamente para la solidaridad. Y este es un contraste brutal con lo que quiere la derecha, que es un 6% de capitalización individual. ¿Por qué es importante que exista solidaridad? Es porque sin solidaridad no aumentan las pensiones de la clase media. La PGU, en el fondo, genera el techo de abajo, que en el fondo se puede financiar con impuestos generales, y también es importante avanzar en esa materia. Pero si no existe solidaridad, quienes no están en ese techo de abajo, sus pensiones no se van a ver aumentar significativamente de aquí a 75 años más. O sea, imagínate todas las generaciones que van a morir en el intento. Y por eso es que nosotros, desde una perspectiva que es ideológica, en el sentido de cuál es la sociedad que queremos construir, nosotros vemos las políticas públicas más efectivas para poder lograr, con estudio, con expertos, cómo funciona en la mayoría de los países desarrollados del mundo, para poder lograr que eso sea efectivo. Entonces creo que ahí hay horizontes comunes, y que yo veo, y lo que también a mí me preocupa, es que yo creo que, y ahí paso al punto como de la extrema derecha, cuando el adversario es muy claro, es mucho más fácil generar la unidad. Y eso yo creo que fue muy patente con lo que pasó con el en contra. La amenaza, como bien describía Pancho, era brutal, era un retroceso brutal. Estaba ahí la posibilidad de que retrocediéramos derechos fundamentales de las mujeres, en justicia social, en limitantes también de profundización democrática, y ahí Pancho ya desarrolló de mucha mejor manera lo que podría hacerlo todos los contras que tenía la propuesta constitucional. Y ahí el trabajo que tuvimos fue espectacular. O sea, no solo en la campaña, sino desde el Consejo Constitucional, donde tuvimos la capacidad de trabajar en unidad, justamente porque entendíamos que los estados eran mucho más importantes que nuestras diferencias. Y después de la campaña también seguimos con esa unidad, nos comimos una cantidad de sapos gigantes, en eso a la Paulina, también con el rol que tuvimos, los otros partidos de comer los sapos, de aguantar cosas que muchas veces nos querían salir a pegar, es decir, aguanta y pongamos primero lo colectivo por delante, y también la estrategia para poder ser exitoso en ese proceso. Hoy día yo creo que un riesgo que existe es que
porque ganamos en el contra, en el fondo, porque Chile decidió no avanzar, o no retroceder, mejor dicho, a la propuesta que tenían los republicanos, es que nos quedemos tranquilos y decir, ya, esta es mi oportunidad para llevármela para casa, para capitalizar justamente lo que está pasando. Y hoy día, yo lo que veo es que la elección de gobiernos locales y gobiernos regionales es una amenaza real para las chilenas y los chilenos. Esto no es una amenaza para el Frente Amplio, acá es una amenaza para las chilenas y los chilenos porque los municipios que hemos visto de derecha, desde mi perspectiva, han sido un retroceso en el ejercicio de libertades, en casos de corrupción que han sido notorios y cómo nos han abordado los partidos políticos que finalmente son los que respaldan a estas candidaturas que están existiendo. Y en ese sentido, a mí me preocupa y me ocupa el que, uno, seamos conscientes del retroceso que puede significar eso, y creo que lo abordaron de muy buena forma Pancho y Paulina, pero también en que entendamos que acá tenemos, lo que nos va a hacer que unamos es que podamos hacerle un proyecto y un horizonte común, entendiendo los puntos de unión. Hay puntos que tenemos diferencia y después eso se disputa democráticamente los énfasis que cada uno tiene. Pero a las chilenas y a los chilenos. Y ahí yo sí creo que podemos marcar una diferencia significativa. Nosotros en el caso de Maipú, en otro lado, también en Ñuñoa hemos intentado también generar un poco eso, y yo creo que hay un desafío hacia adelante en cómo podemos entender que lo que tenemos que generar no es el que gana se lleva la pelota para la casa. Nosotros, y lo planteo súper sinceramente, gran parte de la alianza que tenemos con el Partido Comunista y la confianza que tenemos con el Partido Comunista, yo creo en parte por nuestra generación, es porque nosotros tenemos el movimiento estudiantil. Cuando nosotros éramos estudiantes, éramos dirigentes estudiantiles, socialismo democrático, casi no existían las federaciones de estudiantes del país. Y en ese espacio de construcción, de trabajo conjunto, fue donde generamos la confianza. Fue cuando, con el trabajo que hacemos cotidianamente, vamos generando la confianza y vamos generando esa capacidad de construcción. Yo, enhorabuena, veo que el gobierno ha superado esta lógica de los dos anillos, o no sé cómo más anillos, no sé cuánto era, y hemos logrado generar algunos gabinetes, yo creo que todavía nos faltan otros, donde son equipos de gobierno. En el comité político se ve muy bien perfectado, donde tienes a toda la base de gobierno trabajando por el gobierno del presidente Gabriel Boric, no remando solamente por la postura que tiene cada sector político. Cada uno hace su énfasis, cada uno hace sus disputas, pero finalmente somos uno frente al gobierno. Yo creo que eso es aún más necesario a nivel de gobiernos locales, gobiernos regionales, los otros espacios donde trabajamos, pero también yo creo que la política no se puede circunscribir solamente a lo institucional. Y ahí el rol que tienen ustedes es totalmente fundamental. Y ahí, como sobre todo entendiendo las reflexiones que vienen para este fin de semana, que sé que van a tener, a mí me va a costar 6 años esa reflexión o 5, el que considere lo importante que es poder construir proyectos comunes justamente con quienes tenemos algunas diferencias, pero compartimos objetivos que son fundamentales, no para nosotros, sino para cambiar la realidad de Chile. Yo no me voy a meter, ustedes son los que toman las definiciones, y si ustedes un partido aparte que tiene intereses en eso, entonces yo creo que no me corresponde a mí, como presidente, plantear una postura. Yo ahí confío en que quienes representan la profesión democrática puedan plantear las suyas, pero que sobre todo es una decisión de quienes conforman el día de now, pero sí lo que les pido es que tengan esta perspectiva de que si es que están en un espacio de poder es por transformar la vida de las chilenas y los chilenos. Y por último, yo también en esta misma dimensión, yo no creo, y algo que el presidente tampoco cree, y algo que hemos discutido también de Frente Amplio, es la teoría del reemplazo. Yo estoy convencido, y la razón por la cual estamos en el proceso, yo creo, una de las tantas razones, pero por la cual estamos en el proceso de Frente Amplio, es porque entendemos que tenemos que generar una unidad a nivel de Frente Amplio, una fortaleza con quienes tenemos principios que son comunes y con quienes podemos avanzar algo, pero también porque creemos que podemos generar una alianza que trascienda este gobierno con el Partido Comunista, pero también por sobre todo con el socialismo democrático, a quienes entendemos que tenemos horizontes comunes, donde obviamente van a haber momentos de disputa de cuáles son los énfasis que se generan, quién es la persona que lidera el gobierno, y eso lo vamos a sacar democráticamente, las chilenas y los chilenos van a ser quienes lo van a decidir, pero yo creo que lo que es urgente es que tengamos la capacidad de trabajar programáticamente y también en la gestión cotidiana, funcionando justamente articuladamente. Yo creo que en el último tiempo hemos visto muchas discusiones, o lo que decía Paulina en Twitter, que no sé qué, que no aportan en nada lo sustantivo para mejorar la vida de los chilenos. Pero si tomamos hoy día la urgencia que tiene el país, deberíamos tener la capacidad de poder ponernos de acuerdo y poder trabajar justamente poniendo a las chilenas por delante. Eso por mí. Muy bien. Estaba pensando al fondo,
lo conversaba con más de algunos antes de que comenzara el conversatorio. La última vez que estuvimos acá como nueva acción universitaria fue en nuestro primer congreso estratégico. Y algo interesante que pasó en ese es que el año pasado, no es sorpresa para nadie, discutimos por un montón de cosas, pasaron varias cosas dentro del movimiento, pero pasa que cuando estuvimos acá, cuando nos pusimos a discutir en este congreso, levantamos, ahora yo creo que las cifras fueron 135 mociones, 127, entre 120 y 140 mociones que se aprobaron unánimemente. Estamos mucho más de acuerdo en más cosas de lo que realmente nos diferencia el internet, eso igual es lindo. Pero cuesta de repente ese objetivo común. Y justamente nos gustaría contarnos quizás un poco a un tema que por supuesto que nos parece relevante a nivel estudiantil, que es justamente la educación. Considerando que las políticas públicas como la condonación universal del CAE, la carne universal, la implementación de los SLEP, han ido cambiando con el tiempo, ha sido un desafío también para este gobierno. Yo creo que nadie tiene una fórmula mágica con respecto a este tema, no sé, incluso a nivel internacional. Se plantea la pregunta, ¿es necesario repensar los horizontes y prioridades en materia educacional? ¿Qué rol juega los universitarios? Quizás también hay, por supuesto, pensando en que el público tiene el promedio de 21 años, más o menos, y hacia dónde vamos en educación. No sé. No, tengo que votar a las 12:25. Entre las cosas que escuché de la Paula, socialismo hoy día en Chile 2024 es que chileno o chileno, nacido en Cerro-Navia o Vitacura, tenga el mismo derecho en salud, educación, vivienda, pensiones y seguridad ciudadana. Eso no es de un día para otro. Eso es el socialismo en Venezuela. No un problema de quién es column. Garantizar esos derechos sociales. Y obviamente estamos a años luz todavía. Pero si el día de mañana, yo voy a estar muerto, yo tengo 3 hijos y 8 nietos, y el más chico tiene 4 años, pues voy a pensar, ojalá que este compadre, en 20 años más, viva como en España. Tú hablaste de tu hermano, yo me acordé del Gary Medel. ¿Se acuerdan del Gary Medel? Y después la cagada porque dijo, yo no quiero vivir en España porque allá la salud y la educación es gratis. Hay un artículo de Matamala, estoy leyendo también a Matamala de sus columnas. Ahí viene el de eso. Eso es. Para eso tenemos que sacarnos de aquí. Ahora, ¿por qué? Porque con todo lo que hemos avanzado, lo que nos dejó la derecha y noche, escúchenme bien. Siento un poco de ejemplo. Pedro, Juan y Diego. Pedro municipal, o SLEP. Juan, particular solucionado. Diego, particular pagado. ¿Estamos? Juan, Pedro, Juan y Diego. ¿Dónde se ven por primera vez en su vida? Imaginando, el día que habla PSU. No se han visto nunca. Los 3 tienen los mismos 12 años. Los 3 es el mínimo de currículo que exige el Estado. Pedro, en promedio en los últimos años, 480, 460 en la PSU. Juan, 500, 510. Diego, 600, 610, 620. ¿Qué cresta va a ser la diferencia? Pedro, y hoy día gracias a Bachelet y a la reforma educacional, Pedro y Juan están muy cerca en el financiamiento. 140, 150 lucas durante 10 meses por 12 años. Diego, mis hijos, Diego, promedio de colegio particular pagado 420, 450 lucas. Si yo le meto a Pedro y a Juan 140 al mes por 10 años por 12 meses,
y le meto, digo, cero plata fiscal, 450 lucas por 10 meses, por 12 años, ahí está la diferencia. Más capital cultural, más 24 computadores en la casa, 25 viajes al extranjero. Entonces Pedro, Juan y Diego, uno nació en Socornavia, el otro en San Miguel y el otro en Vitacura. ¿Y a qué nos lleva eso? A que de los 100 mejores colegios, comillas mejores, de acceso a la universidad tradicional, 95 son particulares pagados. 3 municipales y 2 subvencionales. Un más. Y eso significa, hay un estudio de la FED de economía espectacular, incluso gente con puntajes similares exitosos en la misma escuela, la diferencia en la vida salarial proviene de más allá de la subvención, el capital cultural, el capital social, las redes. Ese es Chile. Y no hemos podido, avanzamos, pero todavía nos queda la costa. Ese es el objetivo. ¿Qué significa eso en papel Juan y Diego? Bueno, yo conversaba con los alcaldes de Las Condes, de Lavín y el otro el anterior. ¿Saben lo que pensaban Las Condes? Lavín recibía 120 lucas por año, tiene 11 colegios municipales. Y el municipio colocaba 100 más. ¿Y saben cuál es el resultado? Son 100 más. El promedio de los municipales de Las Condes era 100 puntos más que el promedio de los municipales de todo Chile. ¿Es solo plata? No, es plata y gestión. Y con eso los profesores más disciplinados. Tienen que aceptar la evaluación. Un profesor sin evaluación vale 8 de su alumno. En consecuencia, ahí tienen el tema a nivel general. Ahora, la universidad, yo creo que el gran avance lo que hizo Bachelet. Yo no soy partidario de la nación gratuita universal en una sociedad con este nivel de diferencias de clase, por ahora, pero podemos llegar al octavo, noveno, decir sin problema. Y yo vivo una experiencia, muchachos, que a mí me enorgullece cuando hago clases en la Portal y en el resultado. Porque les pregunto a los cabros de dónde vienen y la pregunta dura. Que vienen de clase, ¿eh? Levanten la mano con prioridad. En el resultado me levantan 2/3 del curso. Y en la Portal es 1/3. Pero los veo, pues. Los veo, carne y hueso. Y ese tercio de la Portal, que no tuviera cantidad, estaría cagada. Porque la alternativa es caro. Y los veo, como se sacan la cresta. En consecuencia, el tema, cualquier la reforma tributaria, entre otras cosas, hay que meterle más billete y más gestión. Eso es la educación en general. Segundo, quiero irme con una cosa que es clave, a raíz de todo lo que hemos comentado. No es tolerable tener 10 partidos en el gobierno más uno al ladito electoral. No es razonable. A ver, perdónenme la autorreferencia. El Mercurio me sacó de columnista porque fui a Televisión Nacional, pero me autoriza una cosita una vez al mes. Vean mi columna de ayer que se llama Ahora. Y se lo digo en un minuto. No hay gobierno posible, ni de Boric, ni de Bachelet, ni de Toá, ni de Camila Vallejo, ni de Kass, ni de Elin Matei, ni de Carter. ¿Ya? Con el sistema político que tenemos y su representación parlamentaria. Síganme. ¿Cuántos partidos se presentaron en la última elección de diputados? Formalmente, 27. ¿Cuántos murieron el día siguiente de la elección? 12. No cumplieron ni el 5%, ni eligieron 4 compadres. ¿Cuántos sobrevivieron? 15. De esos 15, ¿cuántos sobrevivieron por el salvavidas? Los 4 parlamentarios. 9. ¿Cuántos partidos cumplieron con los 2 requisitos? 6. Socialistas, comunistas, Renovación, la UDI, republicanos y Partido de la Gente. Con toda la experiencia acumulada, combinando Europa, quiero que yo me pongo ahí en punto, me van a matar a la Grecia, porque yo se nos quieren. Uno, 5%, el compadre que no alcanza en una elección nacional del 5% se acabó. 2, sin salvavidas.
cuento de los dramas, el Partido Radical, el histórico Partido Radical, sacó el 1,8% de los votos, eligió 4 diputados, y los 4 diputados son 2 independientes y 2 militantes. Uno de los diputados del Partido Radical es presidente de un partido de oposición. Los ecologistas verdes, 4,8% de los votos, 2 diputados. Regionalistas verdes, 2 senadores y 1 una. 5% y se acabó. Segundo problema, ¿sabe lo que pasa? El que no alcanza el 5%, ni los 4, elige el diputado. Y ahí está la Pamela Giles y los 2 humanistas que arrastró, que le hicieron el numerito con los buenos tributarios. Y ahí está la Sofía no sé cuánto de social cristianismo. Y ahí está el único compadre que sacó de Andrés Velasco, mi amigo. ¿Ah? Un compadre, que era el PPD, lo conozco yo. ¿Qué pasa con esa gente? Esa gente llega y se amiga. ¿Cómo es posible que 40 parlamentarios hoy día se declaren independientes? Caras de palo. Los independientes son 3. La Fabiola Campillay, hijo y padre de Bianchi. Esos 3 le ganaron a las listas. En varones de mi partido. En mi partido elegimos 7 diputados, 4 independientes, 3 militantes. Y los independientes se presentan como independientes. Otro, agarraron, franja electoral, lista, volante, financiamiento, plata. Tercero, oye, estuvimos 8 en el Parlamento. Yo me elijo por acá y termino por otro lado. Senadora Carmen Gloria Rebeca, por norte y medio, elegida por los votos de Felipe Casa en la Araucanía. 2%. Entra a Europa. Se cambia a Renovación Nacional y hoy día es republicana. Échense eso. Walker y Rincón, elegidos como militantes de la base cristiana, hoy día Partido Nuevo. ¿Qué es eso? Solución, muy simple. ¿Quiere ganar ese partido? Busque Vega, se acabó. No es diputado, no es senador. Tercer, cuarto. Lista cerrada, ¿qué es esto de elegir al compadre que tiene, no sé, una sonrisa o no sé qué cosa? Lista cerrada en que el partido ordena el 1, el 2, eso es Europa, muchachos. 1, 2, 3, 4. Ah, vos sois cabrón desordenado, te pongo en el centro local, ni cagando salir. Tú eres un título disciplinado, está en el primero. Así funciona Alemania, España. Aquí no. Cada compadre es una pyme. Miren la bancada, mi bancada, la mía, una pyme. Último, si le damos esa orden de partido. Orden de partido, así funciona el mundo desarrollado. Salvo en algunas 2 o 8 cosas de conciencia, orden de partido. Y lo último, para que esto funcione, los partidos tenemos que ser más controlados. ¿Qué significa eso? Yo soy partidario de que las internas de los partidos, escúchame, Vela, cada mesa en Coyhaique o en Carica la administra el CERVEL. Y así se impide lo que me pasó a mí cuando le disputé la primaria a Heraldo Muñoz. Escuchen. Comuna de Mejillón, 150 Muñoz, 0 yo. Ni siquiera votó por mí con la vocal. Comuna de Quillota, 87-0, yo, Heraldo 0. En Pedra, ahí me morí yo. En Pedra, 27 votos Fidel, 0 Muñoz. Yo soy doctor en interna. Las internas de la máquina no reflejan necesariamente. Entonces, un partido con ese poder que defina la lista, el 1, el 2, el 3, que dé orden del partido, requiere un remesón de control. Ahí está. Si ustedes no tuvieran el compromiso, no sé qué fiesta sería. El programa de televisión me ha preguntado 50 veces
con las comidas, la moneda, con Putin, con Checo, con todos los huevones. Yo les quiero decir que mi mejor experiencia en los 8 años de la OEA no fue de ministro del Interior, con 45 votos, mi defensa fue sudoeste. ¿Saben qué? No se me ha olvidado nunca. Cuando fui a inaugurar en la población Gloria Navarra, que queda detrásito de Reñaca, detrásito, el cerro, que estaba en Reñaca hay un edificio así, bueno, al otro lado, Gloria Navarra. 40 años cagando en un hoyo. Escúchenme bien, 40 años cagando en un hoyo. Y los mojones corrían, sin alcantarilla. Y fin de Morales no se olvidó nunca. En noviembre del 2008, 400 casetas sanitarias. ¿Y saben lo que es, compañeros y compañeras, una caseta sanitaria? Una cosa como 4 metros cuadrados, donde uno se puede sentar en el guante y lavar las manos. Y la presidenta de la Junta de Vecinos del Personal iba a decir, yo me pregunté, mi hermano no me cae nada. Yo tengo que pedir perdón. 40 años cagando en un hoyo, sin poder lavarse las manos. Esa es la razón de la muerte. No comer un canapé con Putin. ¿Estamos? Así se va a me tengo que ir. Tengo directorio de televisión con la derecha presente, tratando de mover piezas. Para allá me voy. ¿Por qué no una fotito? Ya. Vamos, la foto. Pero póngase mirando para abajo. Ahí, ya chico, ahí. Ya. Sí, así. Estupendo. Me parece como 500 compadres. Ya. Chao, Leo. Chico. Oye, ven conmigo. Chao, muchachos. Sí, sí. El tema educacional, yo creo que se lo decía Diego hace un rato, aquí las tres invitados presentamos momentos muy distintos de la educación en Chile. Pancho Vidal, la educación pública en su totalidad. Él fue, creo que del Nacional, Pancho Vidal, sí, institutano, estudió en la Universidad de Pedagogía, sí. Yo, mi timota, porque bueno, fui alumna de colegio de la Alianza Francesa y luego del Liceo 1, desde el 7º básico, así que tengo una mezcla, me tocó además el tema de la municipalización, siendo muy chica. Nosotros ahí protestábamos, qué sé yo, nos organizamos el liceo contra esto. Además, mi bisabuela había sido la directora del Liceo 1, entonces toda mi familia era como camiseteados con el Liceo 1, súper orgullosos de la educación del liceo, etc. Y Diego, que es de colegio particular de la Católica, entonces son distintas épocas que simbolizan a lo mejor de manera muy gruesa los cambios en la educación.
o en las etapas. Una educación pública que incluso construía los establecimientos educacionales, porque había una sociedad constructora de establecimientos educacionales. Luego la municipalización entrega la gestión del profesorado, la gestión de los inmuebles, todo aquello a los municipios, con el desastre que significa que hay municipios ricos y municipios pobres. Y por lo tanto, ahí sí se hace realidad lo que dice Pancho, que Pedro, que nació en una comuna que no hay recursos, paga el pato, versus una comuna que sí le puede poner recursos a la educación. Y finalmente tenemos hoy día este escenario de los SLEP que pretenden corregir aquella desigualdad estructural que tiene el tema de los municipios y volver a un sistema de administración distinto, que también se haga cargo del tema de la infraestructura, por ejemplo, que es lo más sensible hoy día para los jóvenes. Ahora, yo creo que tenemos un problema de educación porque hablamos de muchas cosas y no hablamos de la calidad de la educación. Hablamos del financiamiento, hablamos de los inmuebles, y yo se lo dije una vez a la alcaldesa de Santiago a raíz del Liceo 1. Cuando la conocí me acerqué porque había en ese momento otros problemas con las alumnas. Y yo le dije, oye, mire, yo soy exalumna y no sé, la Karina Delfino, la presidenta Bachelet, somos todos exalumnos, podríamos hacer algo en el Liceo 1. ¿Qué podríamos hacer? Y ella, no muy simpática, me dijo, ponte plata y arregle los baños. Entonces, yo como que le choré, porque la verdad es que yo le dije, mire, alcaldesa, yo también estoy en el Liceo 1 cuando no había duchas. No es que no hubiera agua caliente, claro, no había duchas. Por lo tanto, nosotros hacíamos gimnasia y nos teníamos que lavar en el lavamanos. Esa era la fórmula de higienización para poner, porque además nos dejaban en los concursos, así que teníamos que ponernos la luz y toda la cuestión. Le dije, y nosotros nunca quemamos el colegio por no tener ducha. Entonces yo creo que aquí hay un problema más grave. No es solamente la falta de infraestructura. Entonces creo que la educación, y no soy experta, pero aquí puedo hablar tal vez más como mamá, porque veo las diferencias que hay respecto a la educación que yo le puedo dar a mis hijos con alto esfuerzo, porque pagar colegio para 2 criaturas en este país, un colegio particular, es mucha plata. Pero veo la diferencia de esa educación en el número de niños que van al curso. Yo en el liceo éramos 45 alumnos, mis niños tienen 20 compañeros. Veo la diferencia en la calidad de los profesores, porque también lo que dice Pancho tiene que ver con la calificación, con los, ¿cómo se llama esto? La calificación, la evaluación que se hace de los profesores, tiene que ver con que por muchos años estudiaron pedagogía quienes tenían los peores puntajes en las pruebas de selección, porque al final como que al que no le daba para más, estudiaba para profe, y esa es una realidad triste en nuestro país. Y por lo tanto tenemos profesores que no saben hablar, que no saben escribir, que no tienen motivación. Y pucha, que hay que tener motivación y realmente vocación para ser profesor, sobre todo de niños pequeños. Entonces arrastramos un sinnúmero de falencias históricas, de malas decisiones, de malas políticas públicas, y que finalmente creo que hay que centrarse en que el cabro chico, el niño, tiene que ir al colegio para aprender para el siglo XXI, ¿no? O sea, tampoco, ni siquiera estoy pensando en el desafío que significa la educación para este siglo, con todas las complejidades que tiene, con la falta de, a lo mejor, de atención, porque los niños vienen en tanto estímulo que tener niños sentados, escribiendo en una hoja, probablemente es imposible hoy día. ¿Y qué es lo que va a aprender un niño de estar escuchando una exposición de horas, probablemente poco? Entonces, todo eso, ¿cómo se hace en realidad hoy día cuando además tenemos pocos recursos? Entonces, la calidad de la educación yo creo que tiene que volver a ser la discusión de centro, sea el tema universitario, pero particularmente de los niños, porque como que cambiamos el eje de la conversación en algún minuto y es sumamente importante el financiamiento, que haya la posibilidad, lo que decía el Pancho, de tener jóvenes que puedan estudiar porque son capaces de estudiar y que si no tuvieran ese financiamiento no podrían realizarse y no podrían ser un aporte para el país. Entonces me parece muy importante el tema, pero particularmente de los niños nos tenemos que preocupar que vayan al colegio, porque tenemos una tasa de niños que no volvieron al colegio después de la pandemia enorme. Y no volvieron a la pandemia no porque sean flojos, no porque los papás sean flojos, porque tienen una realidad doméstica
que no les permite ir al colegio, por distintos motivos, porque los mandan a trabajar, porque nadie se preocupa de ellos, porque no tienen para comer. Y esa es la realidad de nuestro país. Entonces, a veces siento que la discusión en educación es tan de élite, ¿ah? Y como que no se conociera el problema de verdad. Entonces yo creo que tenemos que conectarnos con lo que es nuestra realidad de un país que pese a los esfuerzos que ha hecho, no logra realmente educar a esos niños. Y pienso, no sé, los profesores normalistas, lo que uno ha escuchado o que lee de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral era bien discriminada. No sé si ustedes saben, pero la miraban a huevo los profesores. ¿Y por qué? Porque ella no había sido con una formación de pedagoga en la universidad y la discriminaban. La trataban pésimo. Y ella finalmente decía, pero yo tengo la vocación, tengo el interés por educar a estos niños. Y esos profesores, y los profesores normalistas, que se preocupaban de que los niños fueran con las uñas cortas, que se lavaran la cara, los pesaban, porque la realidad de la nutrición en el país evidentemente era muy distinta a la que tenemos hoy día. Entonces, esa preocupación integral por el niño, que va más allá de que aprenda a sumar o a hacer la letra, no, que tiene que ver con la formación del niño, a mí me parece que es como lo que uno debiera abordar desde lo que somos nosotros, desde el progresismo. Todo el tema de financiamiento, por supuesto, lo que ha dicho Diego de la mercantilización de los derechos sociales en nuestro país, es lo que tenemos de la famosa Constitución que nos rige. Y es algo que quisimos cambiar y por A o por B no lo logramos. Entonces no es que a nosotros, digamos al Partido Socialista o al PPD o a lo que se dice que era la concertación, nos guste. No nos puede gustar, ¿cómo nos va a gustar? Que el que tiene y el que no tiene y se jode. Por supuesto que estamos en contra de eso. El problema es que es el modelo que tenemos implantado en nuestro país. ¿Cómo lo corregimos? Hoy día, cuando no tenemos mayoría en el Congreso, escucha que es difícil. Entonces, claro, uno puede seguir insistiendo, luchando, pero hay que, finalmente, lo que nosotros aprendimos por tantos años fue a ir moviendo esto de a poco, de ir ganando espacios, porque no es tampoco que fue todo el teguismo, que todo fue malo, porque ahí sí yo creo que en ese diagnóstico tenemos diferencia. ¿Quiénes lo vivimos, aunque yo en ese momento estaba en la universidad, respecto de quienes lo ven con la distancia de los años, de un país que fue entregado a dictadura con un 40% de pobreza, con gente que vivía en callampas, en casas de cartón. Entonces, ¿cómo uno concilia finalmente esta rebeldía y este enojo que tenemos que tener? Porque hay que enojarse contra esto, porque no podemos normalizar que existan situaciones de esta naturaleza, pero ¿cómo lo conciliamos con este modelo que tenemos implantado de la Constitución y que yo creo que no solo en la Constitución, sino que también está muy internalizado en la sociedad? Porque cuando vemos que la discusión en materia de pensiones es mi plata es mía, y la solidaridad es mala, porque parece que la solidaridad es buena cuando hay que dejar un paquete de tallarines o algo para los incendios. Ahí la solidaridad es buena, pero cuando decimos, mire, solidaridad también es ayudarnos entre generaciones, que por ejemplo ustedes que sean pensionarios 50 años más, puedan aportar a lo que es hoy día una solidaridad intergeneracional, ahí es mala. Entonces, ¿por qué se relativiza el valor de la solidaridad? La solidaridad es un valor en sí mismo en todo momento. Entonces, creo que ahí tal vez donde todavía nos falta hacer esa reflexión. Pero no puede a nadie gustarle que los derechos sociales sean para algunos. Finalmente no son derechos, porque cuando tú tienes salud en la medida que pagas, no tienes un derecho. Eres consumidor. Te riges por las leyes del mercado. Y aquí hubo que hacer cambios, por ejemplo, la ley de urgencia. Antes la gente llegaba y antes de preguntarle, oye, pero si los vitales te decían el pagaré, el cheque. Y si tú no tenías un pagaré y un cheque, te podías morir ahí, literalmente. Y hubo que hacer una ley para que ahora, en caso de que realmente es riesgo vital, se ahorre del trámite del pagaré y el cheque. Entonces es una sociedad inhumana, deshumanizada. Y esa es la rebeldía que tienen que tener ustedes y que yo por lo menos más vieja todavía tengo, porque yo no me puedo resignar a que mis hijos tengan una buena educación, en tanto los hijos
de otro, de una amiga, de mi prima, tenga que conformarse con lo que hay. Esa es la diferencia. Y eso es lo que nos tiene que mover. Muchas gracias, compañeros. Sobre educación, yo creo que tres elementos. Yo creo el foco fundamental de la educación y que creo que sigue totalmente invisibilizado es la educación inicial. Entre los menos 3 meses y los 3 años se juega el 90% del partido de las capacidades de desarrollo neuronal, de las capacidades posteriores de aprendizaje del ser humano. Lamentablemente, esos seres no votan, no se movilizan, no actúan. Y ahí yo creo que quienes estamos en política y quienes somos agentes transformadores como ustedes, creo que es un tema que no podemos desentender. Son personas que son sujetos de derecho. A mí me hace mucho sentido también como esta frase de la Gabriela Mistral, que fue la tomó Unicef, que es el futuro de los niños es hoy, mañana será tarde, pero también entenderles como son sujetos de derecho hoy día. Son personas sintientes, son personas que tienen que tener condiciones básicas, y ahí, tomando también lo que decía Paulina, los desafíos son de distintas índoles. Son índoles desde la alimentación, que es algo fundamental, y en eso Chile, con el litro de leche del presidente Salvador Allende, permitió que pegáramos un salto sideral en cuanto a la nutrición de las personas, pero eso ha tenido consecuencias en las capacidades que tenemos como personas. 2, la dimensión de la pedagogía, y eso yo creo que es algo que al menos la discusión pública está al debe. Yo conozco muy bien lo que está haciendo el Mineduc, que está haciendo súper buena pega, pero justamente el foco que está haciendo ahí es la innovación educativa, en el sentido, por ejemplo, en el caso de primera infancia, el juego como una herramienta para generar aprendizaje. La escolarización en muchos casos puede ser hasta perjudicial en los primeros años de vida, y lo tercero es el cariño y el afecto. El construir una sociedad donde es basada en certezas y seguridades, más que justamente una generación de riesgos, de temores, de violencia. Yo trabajé 2 años en Haití, que fue como un espacio de una experiencia, yo creo que fue muy potente. Teníamos al menos 4 de los 12 proyectos que teníamos como fundación, 4 que eran justamente de aprendizaje, y tuve mucha educación para la paz, donde la conciencia colectiva era, o lo que se creía era, Haití es un país complejo, duro, por lo tanto yo al niño le tengo que enseñar con violencia, le tengo que pegar, le tengo que marcar un límite. Y eso pasaba mucho en los diagnósticos que sacaban con especialistas en la sala educativa, pero también en el trabajo familiar. Y justamente toda la evidencia internacional muestra que es todo lo contrario. Lo que tú le tienes que dar a ese niño para enfrentar el contexto complejo es darle seguridad, darle amor, darle cariño. Entonces, un elemento que creo que es fundamental es primera infancia, educación inicial, desde los roles. 2, la educación pública. Yo comparto totalmente las reformas que hicieron en el gobierno de la presidenta Bachelet, y creo que es prematuro sacar conclusiones sobre el SAE. Yo creo que hay una convicción de que es el derecho de la persona lo que está por delante, y no de la institución de limitar la posibilidad de que una persona se eduque. Pero creo que sí algo que estamos totalmente al debe, y que lo que buscó hacer el SLEP era avanzar en eso, pero hay fortalecimiento de la educación pública. Creo que Paulina y Pancho lo desarrollaron súper bien. Como estoy corto de tiempo, no me voy a explayar mucho en eso, pero yo creo que hoy día al menos no está siendo la prioridad que debería ser a nivel país, y yo creo que debería ser una prioridad aún más prioritaria a nivel de gobierno, incorporando las dimensiones que decía Paulina, pero también incorporando dimensiones también de infraestructura y sobre todo capacidad de desarrollo docente, que creo que son súper relevantes para tomarlos como prioridad país. En el entendido tenemos recursos públicos limitados, tenemos que fijar prioridades, me parece bien, salud, seguridad, pensiones, sistema de salud privado, pero creo que educación está en un orden que es más bajo de lo que debería ser.
y creo que algo que nos puede marcar la diferencia para mí está Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar. Estoy convencido que justamente a través de la educación y de tener un buen sistema de educación pública es uno de los drivers fundamentales para poder lograr ser un país con mayor bienestar para la sociedad. Y tercero, porque no le quiero sacar el foto a la clínica, que es el tema del CAE. Yo creo que es súper importante, no solo referido al CAE, sino sistema de financiamiento de la educación superior. Estaba viendo unas cifras. El CAE le ha costado 8 billones de pesos al fisco desde que se generó. Es una presión fiscal brutal. 1,35 billones han sido las cargas por sobrepago de los bancos. 57% de los hogares tienen deuda. El hogar mediano tiene 21% de sus ingresos mensuales, equivalen a la deuda equivale a un 21% de los ingresos mensuales. Hoy día, la política CAE de endeudamiento, yo creo que es una política que no solamente genera una mochila de carga para las personas, sino una política que es sostenible con responsabilidad fiscal. Y en ese sentido, no solamente está esta dimensión que es el CAE, sino también cómo actualmente se están definiendo los aranceles de referencia, cómo se están definiendo otras dimensiones que son súper relevantes para poder generar las condiciones que ustedes decían, o sea, que plantearon Tacho como que la gratuidad va a permitir un acceso a educación de calidad. O sea, uno lo que ve es lo que está pasando en la Universidad Austral, la Universidad del CEN, un sinfín de universidades que están en situaciones de crisis. Tenemos que responder a eso con una política pública. Y yo creo que desde el espacio donde están ustedes, tienen un rol que asumir en ese sentido de asegurar que se dé una buena respuesta, pero hacernos cargo de este problema. Yo creo que hay dimensiones que no son contrapuestas. Se ha puesto instalar que esto serían fondos del pacto fiscal, eso no es así. Yo estoy participando desde hace 3 meses en la mesa de pacto fiscal, justamente el primer día que falto, que estoy acá y a estar allá. Pero justamente dentro del pacto fiscal, que son 2,6% del PIB que se busca recaudar, la prioridad de gasto que se ha definido es seguridad, salud, Sistema Nacional de Cuidados y aumentar la PGU a 250.000 pesos. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante, y ahí, como para cerrar, vuelvo al espacio. Está en un espacio de extrema calidad educativa. Ustedes no es que van a ser sujetos de cambio una vez que salgan de la universidad, ustedes son sujetos de cambio hoy día. Así ha sido a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, a lo largo de nuestro país. Ha sido fundamental el rol que los estudiantes han generado en las transformaciones que ha habido en el país. No solamente cambiando el límite de lo posible, que yo creo que es relevante, sino también ser sujeto activo responsable de esa formación que tienen, que puede colaborar con argumentos, con propuestas, justamente al diseño de las políticas públicas y también actuando, como lo puse en el inicio, como fue el departamento universitario obrero campesino, donde ustedes son sujetos activos, donde yo creo que es una diferencia fundamental de las percepciones que tiene la derecha respecto a la democracia, que se vive de muy buena forma, yo creo, en la católica, que yo lo viví, y por eso también es tan importante el NAU en la católica, porque también ha permitido ponerle freno a una lógica legalista que entendía los derechos humanos, los derechos de las personas, la democracia de una manera muy distinta como la entendemos nosotros. Y en ese sentido yo creo que es fundamental que apuesten por fortalecer el proyecto político y generar esa unidad que es relevante. Pero en ese sentido también entender que si son nueva acción universitaria es para estar en acción, no es para estar discutiendo netamente, y es para cambiar la vida de las personas, no es para ustedes mismos. Nosotros no somos legalistas, y esto hablo como nosotros, no somos legalistas, no estamos solamente acá por nosotros, no estamos acá solamente por los estudiantes de la Universidad Católica, estamos por Chile. Y desde la Universidad Católica buscar esas transformaciones que ustedes han estado trabajando. Así que agradecer el espacio, espero que tengan un muy buen fin de semana de reflexión, de trabajo. También totalmente disponible para consultas, dudas, lo que necesiten, súper disponible para todos. Así que eso. O sea, no ahora, porque no tengo idea, pero cuando quieran. Muchas gracias. Entonces, con eso damos por finalizado este conversatorio. Muchas gracias por su asistencia, por su atención. Muchas gracias a los invitados también, un fuerte aplauso para ellos. Y por cierto, recordarles que si alguien está todavía pensando en ir a la jornada de verano, pero no está decidido, nos puede contactar a la comisión de cómo arreglar. Que tengan una muy buena tarde, muy buena noche y que estén muy bien.